Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Ya sabéis, este es el cuarto vídeo además del día en estos vídeos más cortos que me habéis pedido que hagamos. Vamos a ir probando a ver si os gusta este formato, así que si os gusta dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Y todo lo que os vamos a comentar en esta ocasión lo tendréis detallado en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ahora ya todo esto, vamos a empezar el vídeo hablando acerca de la frustración de Lando Norris, porque el piloto británico acabó extremadamente frustrado al haber perdido el Gran Premio de España. Es más, la radio que hay post carrera en la que le comentan que has sido segundo, que encima te has llevado a la vuelta rápida, y añado yo más, fue el piloto del día, aunque yo personalmente no se lo hubiera dado, pero fue nombrado piloto del día por los aficionados. Esto se lo comunicaron y él dijo que no le importaba porque es que no había ganado teniendo el mejor coche, y así demostró además su frustración post carrera. I mean, I'm happy with second. It's a good load of points and another trophy, another podium. But we were the quickest out there today as a car and driver combination. So we should have won. The team deserved the win. I just lost out a little bit in the 2 meters. I lost out in the beginning of the race. This was enough for Max to get to the inside, and if there wasn't George on the outside, I think I could have kept it on the outside and covered him. But George is on the outside, and if I tried to outbrake George, we would have both crashed, you know. So George just got a good start and had a perfect slipstream all the way down. Nothing I can do about that. That's just that's Barcelona, 600 meters down to turn one. When you're leading and you have no slipstream, you lose a lot of speed compared to them. So in some ways, I think not a lot I could have done. In some ways, if I was maybe 1 or 2 meters ahead, potentially I could have got away with it, you know. So difficult one to know in hindsight, and I'll review things and see what I did wrong or what we didn't do well enough in the start. But after that, things were great, you know. It was tricky to follow and tricky to get past at times, but the pace, the tire management was just what we needed to get back in second and to try and catch Max. ¿Fue el McLaren el mejor monoplaza que había? Pues realmente sí que lo pareció, especialmente el principio del stint no fue el mejor. Ahora os hablaremos también dónde acaba perdiendo sobre todo la carrera, pero al final del stint, al final de la vida útil de los neumáticos, era claramente superior, e iremos viendo cómo esto incluso lo opinan más gente dentro de la propia Fórmula 1. Norris insiste en que claramente fueron el coche más rápido y que fue él quien perdió la carrera. Hoy sí. Ayer, refiriéndose en clasificación, cuando dice hoy se refería a la carrera, no llega a decir. Ayer al 100% el Red Bull era más rápido, diciendo en la clasificación. No me importa lo que diga la gente. Y hoy hemos sido el coche más rápido. Es un hecho, así que el equipo se lo merecía. La victoria, quiere decir. Creo que fuimos los más rápidos en pista. De principio a fin, fuimos los más rápidos con los adelantamientos, con el aire sucio. Eso me costó la victoria hoy. No he hecho un buen trabajo. Así de simple, que yo lo único que discrepo en este sentido es especialmente en el hecho de que en clasificación no fueron los más rápidos. Yo creo que sí, quizá incluso más igualado. Bueno, pues como todo, que en la clasificación está todo mucho más igualado, pero realmente Verstappen hace una vuelta a 20 milésimas de Norris gracias a tener rebufo. Si no, no hubiera estado tan cerca siquiera. Entonces yo creo que desde luego en clasificación había que juntarlo todo, pero era el McLaren el equipo más rápido. Los rivales también ven en este momento ahora mismo al McLaren siendo el coche más rápido. Así, por ejemplo, lo ha dicho el propio Carlos Sainz, de quien estoy bastante de acuerdo con sus palabras, porque dice que es que no tienen un punto débil. Creo que, sinceramente, el coche es el coche más consistente ahora mismo, es el McLaren. Creo que Red Bull está teniendo problemas en ciertos circuitos, lo mismo que nosotros. McLaren es rápido en todas partes, son rápidos a baja velocidad, van a fondo en las curvas 3 y 9, fueron los más rápidos en la curva 5, así que no veo que McLaren tenga ningún punto débil ahora mismo. Para mí, Red Bull sigue estando ahí arriba, pero McLaren es rápido en todas partes, lo cual es bastante impresionante. ¿Por qué menciona esas curvas específicamente? Bueno, la curva 5 es una frenada fuerte, por ejemplo, y posiblemente es la curva con paso por velocidad más lento de todo el circuito de Barcelona-Cataluña. Bueno, la curva 1 quizá también, pero la curva 1 es muy pequeña, quiero decir ya una curva un pelín más grande.
La curva 3 es una curva larguísima y de alta velocidad, y la curva 9 es una curva más pequeña, también de alta media velocidad, y por eso es por lo que lo destaca. Fueron bien en todos los puntos. Y es más, bueno, ahora ya diremos qué otro punto va mejor que otros rivales, pero es que es lo que comenta. En todas las condiciones, en todos los circuitos, de las últimas 5 carreras, desde la victoria en Miami, que no han ganado ninguna otra, pero es que aún así, desde la victoria en Miami, han sido el mejor coche, posiblemente en todas menos una, que fue Canadá, que en Canadá quizá, y estaban muy parejos, fue mejor el Mercedes. No en clasificación fue claramente mejor, quizá en carrera muy similares, pero fueron posiblemente mejores. Sin contar Canadá, en el resto ha sido el McLaren más rápido. Por supuesto Miami, pero hicieron mala clasificación, aún así consigue ganar gracias al coche de seguridad. Fueron en Imola, donde tendrían que haber salido primero y segundo, aunque Piastri luego tiene sanción, y Verstappen consiguió ganar a 7 décimas. Luego está Mónaco, que estuvieron muy igualados con Ferrari, pero bueno, por lo menos estaban ahí, incluso si quieres considerar a Ferrari más rápido, pues ahí estaban. Luego el Gran Premio de Canadá que os menciono, y esta carrera realmente es que están siendo el más rápido constantemente, lo único que los resultados no lo está ahora mismo reportando como tal. Otro piloto que ha destacado que efectivamente fueron el más rápido fue quien los sufrió más en este caso, o bueno, obviamente Carlos Sainz fue superado por ellos, pero alguien que tuvo que sufrirlos fue Max Verstappen, quien salió en segunda posición a 20 milésimas de Verstappen, de Norris. Ya os he dicho que discrepo en el hecho de que Verstappen tuviese mejor coche en quali, porque necesitó el rebufo para al final acabar haciendo esa estratosférica vuelta, pero en carrera, sobre todo, lo bueno que tuvo es un primer stint en el que se alejó, y posiblemente en ese inicio, más allá de un problema que tuvo Norris, que ahora os comentamos, realmente ahí sí que estuvieron siendo más rápidos. Ahora bien, Verstappen destaca especialmente lo que más está impactando de McLaren, que ya se vio en Imola sobre todo, y que en España ha vuelto a ser así, que tienen una gestión de neumáticos muy superior a la de sus rivales. Por mi parte, solo puedo hablar de mí mismo, y creo que estamos luchando un poco por ese ritmo total. Se sentía como... Además, siento que no tuvimos la mejor vida de los neumáticos hoy en comparación con Lando. Parecía que él podía empujar un poco más en algunas curvas. Por supuesto, también estábamos un poco disgustados en un momento dado con los neumáticos porque él fue un poco más largo en la primera stint. Pero sí, seguimos optimizándolo todo. Quiero decir, realmente no puedo decir que hayamos hecho algo mal en la carrera, pero tenemos que tratar de encontrar más rendimiento. Fijaros que incluso les pide más mejoras, que encima no está funcionando los paquetes de actualizaciones que está introduciendo Red Bull, o no está funcionando para por lo menos mantener el ritmo que mantiene McLaren, que McLaren es que les ha recortado una distancia bastante grande que tenían de principios de temporada. Lo han vuelto a hacer realmente, por eso Verstappen pide más mejoras, pero es que eso es lo impresionante, esa gestión de neumáticos ya se vio en Imola y hoy en día ha vuelto a ser. Claro, también aquí hay un punto en el que no sé si es el McLaren únicamente, creo que en parte también es que Norris los debe de cuidar muy bien, porque tenemos el otro lado en el que Piastri, que es su principal punto débil, es el cuidado de los neumáticos, aún así no destaca, sigue sin destacar por eso, sigue cuidándolos bastante mal. Quiero decir, el coche lo hará bien, pero Norris también juega un factor ahí bastante importante, y esos son los que destaca un Max Verstappen que pide mejoras para poder seguir manteniendo este nivel, porque bueno, ahora mismo es él el que gana gracias a Verstappen, es decir, no es gracias al coche, gana porque es Verstappen y porque es el mejor piloto, pero el coche no está ahora mismo en esa situación. Aunque desde McLaren no quieren confiarse tampoco, esto lo ha comentado Andrea Stella, que realmente lo que ha dicho es, bueno, no ha dicho que no tengan el mejor coche, lo que sí que han dicho es que no quieren pensar en ello, sobre todo porque ya de por sí, estando muy igualados, que a ver, sí, no creo que haya una diferencia de McLaren como la que tenía Red Bull el año pasado, por supuesto que no, si es el mejor coche es por muy poco, pero sobre todo que lo que él dice es que ya estar igualados es un gran logro, sobre todo viendo de dónde venía McLaren la pasada temporada. Creo que los dos coches están muy cerca, así lo diría yo, y es un gran logro para McLaren hablar de estar al mismo nivel que Red Bull, pero queremos seguir desarrollando el coche. Creo que dejamos escapar la victoria en la primera curva. No es una sorpresa perder en Barcelona aunque estuviéramos en pole, porque hay una larga recta hasta esa primera curva. Esto es lo que comenta, y a ver, especialmente, ¿dónde pierde Norris la victoria? En esa primera vuelta.
No solo por perder posición con Verstappen y con Russell, sino porque luego no tiene tanta facilidad para adelantar a Russell como lo tuvo Verstappen. Ahí Red Bull lo leyó genial, del hecho de esta es nuestra mejor oportunidad. Le dijeron en la primera vuelta que tuvo opción y le adelantó. Además estaba muy cerca. ¿Por qué era la mejor oportunidad? Porque Barcelona es un circuito muy difícil de adelantar, entonces estando tan cerca tenía que aprovecharlo. Lo hizo y se pudo alejar. A Norris en igualdad de compuestos le costó mucho más y no consiguió adelantarle realmente en pista Lando Norris a Russell. Ahí está, no es la primera vuelta por perder la posición contra ellos, es porque luego no podía adelantarles. Por eso era tan importante mantener esa posición al menos contra Russell, porque si Verstappen te pasa, puedes seguir con él todavía siguiendo a su ritmo, pero Russell al final te retuvo. Ya Russell te obliga a ir a una estrategia diferente que no me pareció mal y realmente creo que donde luego la fastidian más es poniendo el último compuesto blando casi al mismo tiempo que Verstappen, porque lo ponen 2 vueltas más tarde de lo que entra Verstappen, pero ya eso te hacía estar en igualdad de condiciones porque tus blandos eran usados mientras que los de Verstappen no. Estaban exactamente en la misma duración de neumáticos y ahí pierden bastante realmente porque Norris había generado una ventaja de neumático bastante grande que tendría que haber intentado recortar, porque ahí Verstappen se estaba alargando más. Si hubieras alargado un poco, te hubiera creado un mayor hueco. Pero es que era beneficioso al final por tener mejor neumático. E incluso ahí ya vimos luego que Norris pasó de estar a 7 a acabar a un poco más de 2 segundos de distancia frente a Verstappen. Pero bueno, aquí ya sinceramente, y esto lo ha hablado mucha gente, yo creo que ahí en ese punto estaban muy igualados. Lo único que Verstappen ya se dio cuenta que manejando, que gestionando, podía ganar la carrera igualmente y es lo que hizo. Pero bueno, que realmente Norris lo hizo espectacular y desde luego tenían mejor ritmo, sobre todo mejor gestión de neumáticos cuando él estaba con usados. Frente a un Verstappen con nuevos, no perdía tanto, obviamente perdía, pero perdía obviamente, llegó a salir por detrás incluso de Hamilton, no solo de Russell, es decir, que te hicieron hasta un undercut los Mercedes, pero no perdía tanto como hubieran perdido otro piloto si lo hubiera hecho y por eso tuvo incluso aún con ese error en esa primera vuelta posibilidades de conseguir esta victoria. Al final todavía vemos que Verstappen gana sin tener el mejor coche, Norris, pese a que ya lleva una victoria, pues bueno, estas cosas las tiene que ir puliendo, no se le da nada bien las salidas. Hay una estadística aquí, ha salido 3 veces en primera posición, 2 de carrera, 1 de una sprint. La de carrera fue, bueno, incluso 4 también en sprint, porque también fue Brasil del año pasado, si no recuerdo mal. Entonces, las 3 que yo había visto y que os iba a comentar, la de Brasil aún así tampoco le salió muy bien, porque no ganó tampoco aquella carrera al sprint. En el caso de las carreras, salió en Sochi en 2021 primero. En la primera curva estaba segundo, la había adelantado Sainz. Salió en China este año en primero. En la primera curva, bueno, no estaba ni segundo, se fue para atrás porque cometió un error. Estaba Hamilton primero y en esta ocasión estaba él primero y salió de la primera curva tercero, estando Russell ahora en primera posición. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra impresión. ¿Creéis que es Lando Norris ahora mismo tiene McLaren, mejor dicho, el monoplaza más rápido? Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros. Os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, hay una serie de ventajas que podréis encontrar en el canal por si queréis hacerlo y apoyar un poco más el canal. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.